Hola, profe, te doy la bienvenida al podcast de Ideas para Profes. Aquí vas a encontrar contenido especialmente dirigido a docentes, a profesionales de la enseñanza, estudiantes, familia, cualquier persona que esté interesada por la educación. En la entrevista de hoy tenemos la suerte, el privilegio de contar con Rosanne Bosch. Es internacionalmente conocida por sus espectaculares diseños de espacios educativos. Cuenta con un estudio en Copenhague y otro en Madrid. Cuenta con un equipo multidisciplinar, que es precisamente un ejemplo de que trabajando en equipo se construyen cosas grandes. Y lleva más de 25 años de experiencia pues trabajando dentro del campo del arte, la arquitectura y el diseño. Y es muy conocida también por sus ponencias por todas partes del mundo, compartiendo ese enfoque de diseño de espacios educativos tan distinto a lo que estamos habituados. Antes de empezar, te recuerdo que puedes escribirme en javier@ideasparaprofes y seguirme en redes sociales en @ideasparaprofes. Y ahora sí, quédate que empezamos con la entrevista. Ideas para Profes. Ahora también en podcast. Ideas para Profes. Suscríbete. Rosanne, bienvenida a Ideas para Profes. Para mí, estoy seguro que para los que estén oyendo esta entrevista también, es un honor y un privilegio contar con tu participación en mi canal. Bienvenida. Gracias por invitarme, Javier. También es un placer para mí de poder compartir con lo máximo posible con tus profesores y tus seguidores. Porque yo pienso que compartir es vivir y sobre todo también crecer. Entonces para mí es importante. Estoy de acuerdo, compartir es importantísimo, sobre todo en educación. Esto es, así aprendemos. Rosa, mi primer contacto con tu trabajo ha sido descubrir las transformaciones que hace del espacio en el que se da ese aprendizaje de los niños. La transformación del espacio físico de la escuela. Le das un aspecto muy diferente por lo que he podido ver en el libro Aprender jugando, que estuve compartiendo el otro día en mis redes sociales. Te tengo que preguntar por qué esa transformación del espacio. ¿Es importante la apariencia? Sí, es muy importante. Yo creo, por empezar, porque la verdad es que es difícil dar una respuesta muy cortito, pero para empezar, yo me gustaría decir que yo creo que no nos damos cuenta bastante de cómo es el impacto del espacio físico. Ahora hablo un poco como arquitecta, pero la verdad es que el espacio físico tiene un impacto muy fuerte, no solo como, no sé, te sientes, por ejemplo, entras en un espacio y te parece bonito o te da un poco miedo o algo así, pero también cómo, por ejemplo, colaboramos, cómo interactuamos entre nosotros y también cómo nos organizamos como un grupo de gente en un espacio, por ejemplo, en una aula y una escuela. Entonces yo creo que el principio es de aceptar el fact en inglés, ¿no? Aceptar que el espacio físico tiene este impacto. Entonces, claro, cuando tú vas cambiando este espacio, tú puedes cambiar nuestro comportamiento, tú puedes cambiar el mensaje emocional que das, tú puedes inspirar sobre todo. Entonces ahí yo creo que lo que estamos nosotros haciendo con las escuelas o las instituciones educativas y con los profesores, estamos trabajando en un contexto, un proceso colaborativo, dándoles herramientas también para ellos de innovar su manera de trabajo, pero también dándoles un espacio que inspira. Inspira simplemente en hacerlas probar cosas, experimentar, y en esto es pacto el jugar, porque el concepto de aprender jugando es también que cuando jugamos, la verdad es que estamos probando cosas, experimentando, sin miedo. Estamos en muchos casos muy creativos. Entonces yo creo que con los cambios de espacio que hacemos nosotros, cambiamos un poco no solo la manera de
comportamos, pero también las expectaciones que tenemos a la situación que vamos a tener ahora, por ejemplo, en clase, y cambiamos un poco el paradigma de la educación y cómo hacemos en una escuela. Y yo creo que este cambio es muy necesario. Además, la visión es un sentido importantísimo para nosotros. Es cierto, no puedo estar más de acuerdo. Además, ya has tratado un término que ahora poco a poco se hace oír un poco más. Y además hace algún tiempo le preguntaba a mis alumnos, ¿no? Oye, ¿los niños pensáis que los niños son creativos? Todos responden al unísono que sí, que los niños son creativos, imaginan, sueñan despiertos. Ahora la pregunta, cuando la hacemos, si son creativos los adultos, ahí la cosa cambia. Entonces, también fue una respuesta unánime, que los adultos no son tan creativos, los adultos son más serios. ¿Qué pasa con la creatividad en la escuela? ¿Por qué va desapareciendo poco a poco? Vemos como los niños pequeños son súper creativos y luego los adolescentes lo parecen menos. Bueno, mira, primero quiero decir algo, yo creo que es súper importante. Esta idea que los niños son creativos y los adultos no lo son, es una idea falsa en este sentido, que la creatividad, esto es algo innato. El innato. Sí, innato. Ahora, si hay algún profesor de español ahí, tú síguenos, pues, pero es algo innata. Entonces, yo creo que esta creatividad lo llevamos con nosotros y esto se exprime, en muchos casos, a través de nuestra capacidad de jugar. Y como niños vas jugando, pero cuando vas mirando un poco más impreciso, y eso se trata también en el libro de lo que estás hablando, el proceso de jugar, la verdad es muy ligado al proceso de aprender. Y es ahí también me gustaría que hablamos un poquito más por delante. Ahora voy a responder a tu pregunta, pero me gustaría hablar un poquito más de cómo este aspecto, este concepto de jugar es muy parecido al proceso de aprender. Bueno, primero con la creatividad. Yo creo que la creatividad es algo que llevamos adentro, es innata y lo tenemos como niños y vamos jugando porque esta creatividad es parte del ser humano. Es parte de nuestra superpoder, digamos, de encontrar soluciones muy inesperadas por situaciones a lo mejor complicadas. Ahora, la escuela en sí mismo, ahora la arquitectura, el contexto físico, la verdad es una arquitectura, un contexto, un poquito de control, de estructura. Nos estructuramos lo que pasa en una escuela. Vamos con un grupo, por ejemplo, 30 niños o un profesor, en una habitación haciendo una actividad. Toda esta estructura, poco a poco, nos quita un poco digamos, el espacio de improvisación. Y no da un feedback positivo, ahora me falta un poco la palabra, pero no da un feedback positivo por justamente hacer esto, improvisar, tener ideas inesperadas y creativos. Tú, cuando vas en un contexto escolar, a lo largo, tú tienes los mejores resultados cuando haces lo que te dicen y que tú pases tus exámenes de manera bien. Al final, en el bachillerato, tú sales con buenos resultados, no por ser creativo haciendo cosas inesperadas, pero hacer lo que te han dicho que tienes que hacer. Entonces todo el sistema, y esto no es culpa del profesor, esto es culpa de nuestra sociedad, que dice que así aprendemos y esto es el objetivo al final de tu carrera escolar, que pasas estos exámenes. Y todo el proceso de aprendizaje tiene al final el objetivo de pasar esto. Pero el objetivo no es ser creativo, el objetivo no es experimentar, el objetivo no es tener ideas inesperadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por eso la solución no es tan fácil. Si queremos aumentar la creatividad en el contexto escolar, tenemos que cambiar el sistema. Y es por eso que es tan difícil. Y no es un cambio, son miles de cambios. Ahora, lo que pasa es que como la creatividad no es parte de nuestra vida como una cosa que le damos mucho valor, la verdad es que
¿sabes? Le damos mucho valor a muchas cosas en nuestra vida, pero la creatividad a lo mejor no es lo más como el primero en la lista. Entonces, a lo largo, perdemos un poco esas calidades que vienen con la creatividad, porque no es una cosa incorporado ni en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en el sistema escolar. Y es una lástima esto, porque yo creo que no hace falta que convengo a ti, pero la verdad es que si pensamos en el futuro, que es bastante incierto y que tiene unos cambios exponenciales que van súper rápido, sabemos que los niños que hoy van sobre todo en la escuela primaria, van a vivir una vida, van a tener que aprender cosas que ni siquiera lo podemos imaginaros hoy. Entonces estos niños van a necesitar su creatividad, van a necesitar capacidades de poder aprender, saber cómo aprender, pero también van a tener necesidades creativas para encontrar soluciones muy inesperadas. Y es por eso que yo pues me voy enfocando mucho en la creatividad, porque yo creo que es justamente un aspecto que para muchos profesores y escuelas es difícil. Hay otros aspectos que, claro, de esto también tengo una opinión, pero eso ya lo tienen bien, ¿sabes? Controlado más o menos. Pero esto con la creatividad no. Y ahora, bueno, ahora que estamos hablando, hay una cosa, un fun fact, como se dice, una cosa un poco divertido de contar, que nosotros hacemos en el libro también. Hablo de una colaboración que he tenido con alguien, bueno, se llama Simone Kuhn, que es una neurocientífica, creo que se llama, de Alemania, del Max Planck Institut. Y ella me contó una vez de una investigación que habían hecho sobre la creatividad entre adultos, y cómo las situaciones diarias, cómo el impacto, cómo podías aumentar la creatividad. Y allí me contó una historia bastante divertida, porque ella había hecho un experimento con adultos, bueno, estudiantes, a donde ellos se vi expuesto a una situación diaria, pero inesperado. Hay bueno, es un poco local, pero entonces los estudiantes, cuando encontraron esta situación muy esperada, como, pero así no se hace, como una sorpresa, después ellos tenían capacidades creativas más aumentadas. Y entonces ¿sabes? Ir en la calle y ver algo como un coche que está al revés. Dices, ¡ah! ¿Qué pasa ahí? Esta sorpresa, la verdad nos empuja a ser más creativo. Y es esto que probamos también de implementar un poco en contexto físico escolar, que damos no solo situaciones inesperadas, pero las posibilidades de crear situaciones inesperadas para los profesores. Sí, desde luego puede... estoy de acuerdo que la creatividad es algo intrínseco al ser humano, y quizá cuando nos convertimos en adultos parece que no tenemos el espacio ni el tiempo para explotar esa creatividad y sacarle partido. Viendo tu trabajo y los espacios que diseñas, desde luego son espacios en los que trabajar esa creatividad y en los que jugar, que dista mucho del concepto de escuela que tenemos a día de hoy. En mi opinión, bueno, pues la educación sí que ha evolucionado un poco, pero seguimos trabajando dentro de cuatro paredes, con aulas en las que hay pupitres y sillas, y es muy difícil, Rosan, trabajar la creatividad ahí. Algo que he visto en tu libro, me hablas de las 10 reglas de oro, que me ha parecido genial cómo has enmarcado esas pautas para de alguna forma hacer de la escuela un lugar distinto. ¿Cómo surgen esas 10 reglas de oro, Rosan? Bueno, ¿cómo surgen? Muchos años de trabajo. Indudablemente. Además que, sí, no es algo leyéndolo. Francamente, no es algo que parece que te haya sacado de la manga, sino que es fruto de un trabajo duro, y además veo que tienes detrás un equipo muy polivalente, con muchos especialistas en cosas muy distintas, que se trabaja de forma conjunta, sacando unos productos espectaculares. Entonces, me ha resultado muy llamativo. Creo que lo que más llamativo me ha resultado, además de los espacios que son increíbles, es esas 10 reglas de oro.
Entonces, ¿cómo es tu escuela ideal? Aunque esas reglas de oro ya dan una pista, ¿cómo sería esa escuela ideal? Bueno, primero un comentario sobre esto con las 10 reglas de oro. Yo creo que las 10 reglas de oro han surgido también porque mi equipo siempre estamos buscando de comunicar lo que hacemos. Y claro, como estabas diciendo tú ya antes, mi equipo es muy multidisciplinario. También hay profesores parte de mi equipo. O sea, hay gente que está especializado en sociología, psicología, etc. Y entonces también hay diseñadores y arquitectos y de distintos tipos. Y esto es porque lo que hacemos, nuestro objetivo, lo que hacemos, y esto es muy importante, porque esto nos ha llevado a estas 10 reglas, lo que hacemos no es crear edificios o decir, bueno, vamos a hacer una escuela de 800 alumnos y por eso hay tantas aulas. No, nuestro objetivo siempre es crear un contexto, un contexto que mejora o incluso máxima nuestro potencial de aprender. Y esto solo se puede hacer en conjunto con la gente que van a utilizar este espacio. Eso quiero decir en conjunto con los profesores, incluso en conjunto con los alumnos, con los padres, etcétera, etcétera. Eso, y por eso es importante, porque para poder hacer este proceso, nosotros hemos tenido que escuchar, mirar, observar y pensar cómo comunicamos. Y yo creo que los 10 reglas de oro son la fruta de muchos años de escuchar, colaborar, intercambiar justamente con muchos profesores. Porque yo me daba cuenta al principio como arquitecta diseñadora que cuando yo empecé a trabajar con una escuela, que nosotros estábamos en dos mundos separados. Ellos estaban hablando una cosa, yo estaba hablando de otra cosa y nos faltaba en realidad un idioma de poder comunicar y construir en conjunto, porque es esto lo que hacemos. El contexto físico tiene que ser en servicio de nosotros. Entonces, ¿eso qué quiero decir? Que cuando tienes un aula o una escuela, esta escuela tiene que ser tu herramienta para mejorar tu educación. Para el alumno tiene que ser la herramienta para mejorar su aprendizaje, etc. No tiene que ser un contexto donde tú tienes que adaptarte como ser humano a este contexto porque está hecho por esta manera. Eso puede ser de vez en cuando por casualidad, pero en el mundo perfecto es así. Entonces, para seguir a tu pregunta siguiente, ¿cómo sería la escuela perfecta? Yo creo que la escuela perfecta, pues yo no creo que existe, pero yo no creo que tampoco yo podría crear la escuela perfecta con todo lo que quiero hacerlo, pero porque también depende mucho a dónde está, qué país. Trabajamos en 37 países, entonces tampoco no es tan fácil. Pero, ¿y para quién es? Si está en el campo, en medio ciudad, etc. Yo creo que la escuela perfecta tiene algunos aspectos muy importantes. El primero es que esta escuela es un sitio que está en un desarrollo continuo. Entonces, la mayoría de las escuelas no están en un desarrollo continuo. Están en una manera y se quedan más o menos de esta manera y han estado en esta manera desde hace siempre. Entonces, para mí eso no es el contrario. Entonces, es un sitio en movimiento. Entonces, a lo mejor no es perfecto un día, puede ser un poco caótico un día o algo, porque esto es parte del proceso de aprendizaje, que vas experimentando y vas fallando, pero que no es un problema, porque ahí aprendes. Entonces yo creo que mi escuela perfecta es una escuela que nutre tu imaginación cuando entras y dices, ¡oh! Y que te da la sensación que, ¡ay, vamos a probar esto! No, espera, voy a probar esto. Y después puedes actuar, dices a lo mejor que, no sé, quieres construir. Digamos, yo quiero construir un árbol gigantesco a donde vivo adentro y me voy a quedar ahí dentro por lo menos un mes escribiendo un libro. Pues que te construyes este árbol. Ahora es un poco loco, pero ¿qué quiero decir? Que es una escuela que te inspira, que te da ganas de descubrir y te da las posibilidades de construir. Yo creo que incluso que y eso no solo para los alumnos, tanto para los alumnos como para los profesores. Yo creo que esa es la escuela perfecta. Entonces, el día que entras,
depende como a qué momento que entras, qué encuentras. Yo creo que eso es lo más importante. Es por eso también, yo creo que en muchos casos la gente dice, sí, me encanta lo que estás haciendo, pero, ¿sabes? Nos falta el dinero y jamás y yo no puedo, etc. Y yo creo que es algo en nuestra cabeza, porque al final lo que estamos probando de hacer con el diseño en contexto físico es empujar un desarrollo, otra manera de ver el contexto físico, de hacer las cosas. Y es muy difícil romper con este paradigma cuando estamos en esta, que yo llamo la escuela prisión, que es un poco duro, pero la verdad es que cuando ves el plano de un cárcel, un plano de una escuela, por muy mala suerte, parece mucho, ¿sabes? Tienes pasillos y habitaciones muy regulados. Con todo respeto, pero es así, como arquitecto, cuando ves estos planos, se parece mucho. Y a mí me gustaría que esta escuela no es tan rígido, que da mucho más oportunidades, mucho más libertad. Y desarrolla otra manera de pensar más flexible. No, desde luego el espacio es importantísimo y el desarrollo tanto para los alumnos como los docentes, como estabas comentando. Esta mañana, además, hablaba con la directora de mi colegio y decía, yo es que cogía las mesas y las sillas y las quitaba todas. Y ahora tú en tu clase, a ver cómo lo resuelves, con alfombra, con espacio, con diferentes espacios. Entonces ya ahí sí que sería eso, un cambio de paradigma, de mentalidad, de entender la educación. Tengo que decir que no solo trabajas diseñando escuelas, porque he visto también que tiene una biblioteca espectacular, que es la biblioteca, no sé si lo voy a pronunciar bien, que es Billund. Ah, sí, bastante bien. Casi que no hay paredes, No hay. La verdad es que incluso los niños se pueden ir caminando encima de algunos de los armarios. Pero hay algo muy especial con esta biblioteca, porque esta biblioteca no solo es bonito el diseño, todo eso es muy y bonito, pero hay dos cosas. Uno es que esta biblioteca está diseñada como un paisaje, y me gustaría contar un poco más de esto. Y dos, que esta esta biblioteca es una biblioteca tanto para adultos como para niños. Pero en este caso han dicho, en vez de que tienes una biblioteca de adulto a donde hay espacio para niños, esta es es una biblioteca de niños a donde también hay espacio para adultos, para que los adultos aprendan, ¿sabes?, un poquito más de jugar en su vida y toman inspiración del mundo del niño. Eso es un poco especial. No, parece también mucho un paisaje. Tenemos en esta biblioteca una zona que es como de desierto, y tenemos una zona que parece como, no sé cómo se llama en español, en los rice paddies, ¿cómo se llama? ¿Sabes a dónde tiene el arroz en Asia? Como estos paisajes así como en verde y montañas verdes. En vertical, ¿no? Así como por terraza. Sí, cosas como esa. Eso es, sí, y también tiene una zona que es mucho más como debajo en el mar, y tienes una medusa enorme a donde te pones a acostar y estar así, leer en voz alta para los demás y cosas esto. Y yo creo que, ¿por qué te digo esto sobre el paisaje? Porque creo, de punto de vista de arquitectura, hay algo muy importante ahí. Tanto que cuando hablamos de escuela, que representa, la verdad es que el diseño, la arquitectura en la escuela, está hecho un poco como ¿cómo se llama? El programa Excel, ¿no? Está hecho como pensado en tantos grupos, tantos niños, tantas personas y tantas habitaciones que tiene esta función, etcétera, etcétera. Muy genérico, y un sistema un poco que controla. ¿Qué controla? Controla el tiempo, que tienes el profesor que tiene tantas horas con tantos niños en estos espacios. Entonces es un sistema un poco no todo está mal, pero tenemos que entender que es un sistema de organización que se ha materializado en una arquitectura. Y que esta arquitectura, en su vez, ahora impacta mucho nuestro comportamiento y también las posibilidades que tienes como profesor, porque hay una limitación de cosas que se puede hacer como profesor en un aula. Simplemente es así, cuando tú pones 25, 20, 30 personas en una habitación, hay limitaciones
sobre la diversidad o la cantidad de distintas actividades que puedes hacer en esta habitación con esta gente. Te vuelves loco también. Si sabes que uno está saltando, el otro está probando de leer, no es posible. Entonces, es físicamente impactando la cantidad de posibilidades que tienes. Ahora, cuando estás en un paisaje, que es ir afuera, ¿no? Cuando estás en el paisaje, entonces el espacio pues te da muchísimo más posibilidades. Tú puedes sentarte abajo del árbol, puedes ir corriendo encima de una montaña, puedes jugar al fútbol, nos escondimos allá. ¿Sabes? Hay mucho más variaciones porque no es tan rígido el sistema del espacio. Entonces, cogiendo inspiración de la naturaleza, llevándolo adentro de una escuela, nos da un espacio con otra jerarquía y muchísimas más posibilidades. No todo está dado adelantado, no es tan claro lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer. Hay espacio para experimentar. Venimos de terminar unas escuelas en Lledó, en Castellón, por ejemplo, una escuela, y la entrada de esta escuela nos hemos hecho como muy inspirado con los alrededores que tiene árboles de naranjas, ¿no? Entonces, ahora entras en la escuela y tienes esta entrada que antes fue un espacio muy grande, abierto, con una recepción y un poco, ¿sabes?, oficial. Ahora hay estos árboles que parecen árboles de naranjas y te puedes sentar abajo, detrás del árbol, hay libros escondidos en los árboles, hay plataformas suaves y de repente este espacio está en continuo uso de los profesores, los niños, los padres, se cruzan y inventan distintas situaciones y actividades en este espacio, porque no se puede hacer así o tal y cual, es que hay muchísimas más posibilidades. Y es un ejemplo muy fácil de la biblioteca en Billund, que es un paisaje a donde tú encuentras, bueno, tú puedes estar en las montañas, en la Medusa o paseando por el desierto, ¿no? Pero también es un poco un ejemplo de cómo el espacio te puede abrir la mente y dar más posibilidades y también invitar por ser un poquito más creativo. Y ahí hay una cosa que a mí me gustaría mucho compartir un poco contigo y tus seguidores, los profesores, porque yo creo que es algo importante de reconocer, que no pensamos tanto. Mira, tu cuerpo tiene un impacto, no solo el espacio tiene un impacto sobre tu comportamiento, tu cuerpo y tu mente están conectados. No solo aprendemos porque te escuchas, también aprendemos a través de hacer las cosas, tus manos, moverte, etc. Si tú te mueves siempre en la misma manera, como hacemos en una escuela, en realidad, que vas por el pasillo, y vas como girando, entras en el aula, y te sientas en la silla, estás sentado en tu mesa, es todo muy casi como líneas, ¿sabes?, cuadrados, ¿no? Si ahora, en vez de esta, ¿cómo se llama? Patterns of movement, patrón de movimiento. Sí, eso es, sí. Lo reemplazas con un paisaje a donde tú puedes ir en curvas y sabes que no es todo tan como rígido, no tan adelantado. Tus maneras de mover cambian y con esto tus maneras de pensar cambian y de repente puedes ver otras perspectivas y posibilidades. Y es por eso, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahora antes, que quitar un día los muebles del aula y prueba sentarte en unas alfombras en el suelo, es muy importante porque te da otra perspectiva. Y por eso aprendes y dices, ¡ay! Jamás he pensado que va a pasar. Pues, y esto, por ejemplo, un consejo, unos procesos que hemos hecho nosotros también con profesores, es, por ejemplo, dándoles, pero no solo un aula, a lo mejor si lo hacéis todos juntos, pero como haciendo cambios en la manera de cómo moverte por el edificio. Por ejemplo, un día que todas las clases tienen como unas alfombras y tú mandas a los alumnos por todas partes de la escuela con algo a hacer. Tienen que hacer algo o volver en una hora. Entonces le das como también un poco la confianza, ¿no? Que dices, bueno, vais a trabajar en grupo, te puedes sentar a donde quieras en tu alfombra, pero tienes que volver en una hora, ¿no?
Entonces hay varios aspectos en esto, ¿no? Ves los alumnos utilizando el edificio de manera diferente, pero también los alumnos se sienten la confianza. Seguro que algunos no van a hacer lo que le dices, pero etcétera. Hay un proceso de aprendizaje ahí. El día siguiente, pues, otro ejemplo, es una escuela con quien hemos hecho esto, ¿eh? El día siguiente, pues, por ejemplo, te le dejas, hicimos esto también con una escuela y decimos, bueno, cada hora paramos 5 minutos y nos vamos moviendo como locos. Y cada vez hay otra persona que nos dice cómo tenemos que mover, a saltar o bailar, o, ¿sabes? Cosas diferentes, pero de repente esta activación de cuerpo daba como una sensación diferente. Día siguiente, apagamos toda la luz. En toda la escuela apagamos, hace oscuro y solo tenemos lamparitas pequeñas, estas pequeñas lámparas, ¿sabes? Que pones en las mesas y que da como esta sensación. De repente cambia la sensación de la escuela porque da foco, porque tienes estas luces en las mesas y baja, ¿sabes? Estas experiencias físicas hacen que a lo largo, por ejemplo, eso hemos hecho con escuelas, los profesores aprenden cómo impacta el espacio físico lo que pasa con sus alumnos y los alumnos aprenden qué contexto físico necesitan para, por ejemplo, concentrarse mejor o trabajar mejor en equipo, etc. Entonces, los cambios físicos cambian en la cabeza y la manera de pensar. Y es por eso que hacemos lo que hacemos. Desde luego una forma de entender la educación que impacta, supone una ruptura absoluta con el patrón tradicional de educación. Hay algo, bueno, se me vienen algunas ideas a la cabeza, porque, por ejemplo, creo que sería un proyecto así, una escuela así, sería una solución perfecta para la atención a la diversidad, por ejemplo, para atender precisamente esas características individuales, esas características particulares de cada niño, porque todos somos diferentes. Un poco lo que se me escapa es el cómo, claro, al final yo trabajo dentro de clase, me tengo que ceñir a una normativa, a un currículum. ¿Cómo se puede abordar el currículum? Por ejemplo, la evaluación. ¿Cómo se podría evaluar lo que ha aprendido un alumno o trabajar un currículum en una escuela así? Bueno, mira, hay una cosa que a mí me gustaría primero decir también para inspirar un poco, porque esta pregunta, hay varios aspectos en esta pregunta que son importantes. Primero es que la duda, porque hay mucha duda entre la gente de, sí, pero si yo empiezo a innovar estas cosas, mis alumnos van a aprender lo que tienen que aprender para, por ejemplo, pasar sus exámenes. Una cosa, ¿no? Entonces, la idea de que hay como una diferencia en que cuando vamos moviendo, haciendo las cosas de otra manera, aprendiendo, no sé, habilidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O problemas de creatividad, no aprendemos ni escribir, ni calcular, o, ¿sabes? Y etcétera. La primera es que esto, pues ahora, hoy en día, no sé si estás familiarizado con la investigación que se llama HEAD, H-A-D, que es una investigación que es muy interesante, te lo puedo mandar después para que tú... Pero es muy interesante porque ellos hicieron una investigación a través de 3.000 alumnos durante bastante tiempo. Entonces, por eso es muy interesante porque también tenía mucho impacto. Y los resultados dijeron que el espacio físico, ¿sabes?, tenía un impacto sobre el 27% de sus resultados académicos. Y son los resultados de test tradicional. Y podría tener una mejora por esto de hasta el 27% de los resultados académicos. Ahora, esto no solo es una cosa, son varias cosas. No solo es porque hay flexibilidad. La flexibilidad aumenta solo el 16%. Lo demás es la luz, el aire, ¿sabes? Hay cosas también, temperatura, ventilación, etc. Pero cosas físicas, ¿sabes? Tiene una influencia sobre y pueden mejorar
¿sabes? Los resultados académicos hasta el 27%. Esta investigación fue muy importante porque nos daban, pero es uno entre muchísimo. Por eso también me gustaría que la gente viera un poco simplemente, ¿sabes? El OECD, que bueno, que de toda Europa, que junta todas sus investigaciones, hay un montón de material que aprueba, ¿sabes? Que un contexto más variado y flexible no hace que tienes un resultado peor cuando vamos en el camino tradicional académico. Eso es el primero. Pero al lado de esto, a mí me gustaría cuestionarlo, porque yo creo que cuando vamos evaluando en el sistema tradicional, estamos en realidad creando un... ¿Tú estás familiarizado con, no sé cómo se llama en español, el Fixed and Growth Mindset? No. Bueno, mira, es que ahora no, es que se llama Dreig o algo así, la señora que, bueno, mira, eso es la teoría de Fixed Mindset and Growth Mindset. El Fixed Mindset, no sé, pensamiento fijo, en español, una traducción un poco mal, pero algún profesor de inglés por ahí que me pueda corregir, pero el pensamiento fijo y el pensamiento creciendo. La diferencia es esto: si un niño, y han hecho como investigaciones con niños, si tú tienes un grupo de niños que das tareas y cada vez cuando dan las respuestas buenas a las tareas, ¿no? Como un examen, ¿no? Logras un feedback positivo o negativo, ¿no? Entonces, si das las buenas respuestas, tienes un resultado alto y tus padres se dicen, ¡ay, qué bien!, etc. Pues el otro grupo en las investigaciones, pues le dan tareas también, pero ahí cada vez cuando ellos han hecho un esfuerzo, ¿no? Entonces han hecho un esfuerzo, un desafío, han desafiado su mismo, han hecho un esfuerzo, lo más esfuerzo que han hecho, de más alto la respuesta positiva. Entonces, después de una temporada, estos dos grupos de niños, lo que ves con su cerebro es esto: le das una tarea de matemática y dices al grupo A, ¿no? del mindset fijo, dices, bueno, puedes elegir esta tarea que es muy fácil o esta tarea que es muy interesante pero difícil, ¿no? Entonces el grupo A del mindset fijo va a coger la tarea fácil porque va a tener un resultado bueno, va a decir, bueno, straight A, ¿no? Tú tienes un resultado fantástico. Pero el otro grupo, cuando das la posibilidad de elegir algo fácil o algo difícil o interesante, porque es más desafiante, ellos van a coger la tarea más difícil y desafiante, porque si hacen un esfuerzo, más esfuerzo, van a tener una respuesta, una evaluación más alto. Entonces, claro, fast forward, ahora tienes esto como adultos en su vida. Encuentran algo que es difícil en su vida. Pues el grupo 1 va a coger el camino fácil, no va a aprender algo nuevo, porque han aprendido que así vas pasando por el vida de mejor manera. Y el otro grupo va a coger las tareas desafiantes y van a aprender más y más y más y más y más. Entonces, cuando hablamos de este concepto de aprender cómo aprender, es muy importante de entender que si tú das un feedback, una evaluación a un alumno y evalúas el esfuerzo que ha hecho el alumno, ¿sabes? Este alumno va a desarrollar una autoestima, creo que se llama, sobre su ¿sabes? Tener mucho más perseverancia, resiliencia por el aprender. Ahora, entonces, ¿cómo evaluar? ¿No? Ahora para volver, ¿cómo evaluar? Si tú vuelves una creatividad aumentada, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en nuestras escuelas, ¿qué hacemos? Pues lo mejor es visitar las escuelas después de un par de años. Tenemos un montón de universidades que van siguiendo algunos de nuestros proyectos y cogen un trocito y lo van evaluando. Pero para mí la prueba última es simplemente hablar con los alumnos y los padres y ver la felicidad, ¿sabes? Porque un alumno que está motivado y le encanta ir a la escuela y que tienes un joven de 15 años, mira, un ejemplo, una mujer que me habla, es una escuela que hicimos, y la madre,
un momento estamos ahí porque no siempre se puede hacer todo una vez. Las escuelas son en función, entonces muchos de nuestros proyectos hacemos planta por planta o trocito por trocito porque son en función. Entonces estamos como con abrir un nuevo trozo, la madre me viene a hablar y me dice, ¡oh! Quiero darle las gracias a usted porque mi hijo, que tiene 15 años, pues la matemática fui como, ¿sabes? Lo odiaba, y estaba tan, y no quería, me costaba, y ahora, ¿sabes? Es como, le encanta ir en la escuela. Y simplemente esto, yo creo que es muy fácil. Cuando tú tienes un joven que le encanta ir a la escuela, cuando eres un profesor y tienes un grupo de alumnos súper motivado, etcétera, etcétera, pues eso para mí esto es el examen total, final, ¿no? Que esto al final da mejores resultados. Y esto es una cosa que siempre digo en mis charlas. Digo, cuando se habla del aprendizaje y del diseño, hay una palabra clave que está fuera de todo lo demás y es la motivación. Cuando tú estás motivado, pues si tienes motivación intrínseca, pues puedes aprender cualquier cosa, ¿no? Si no, no. Entonces, claro, obvio que si tú creas un contexto que es motivador, no solo para ti, pero también para los demás, tú vas a creando una cultura motivadora, ¿no? Y es esto que estamos haciendo. No sé si estoy dando la respuesta que querías. No, bueno. Si no, dame otra pregunta. No, Rosana, no se trata de que me dé la respuesta que yo, sino que me dé tu opinión. Yo, lógicamente, conozco esto que me estabas comentando antes. Me recuerda, por ejemplo, a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. O sea, hay algunas cosillas que sí me suenan. Y luego también conozco también la pedagogía Waldorf. Hay aquí un centro que se llama, una fundación que se llama Mailand, que trabaja así, trabaja en contacto con la naturaleza, no hay paredes, hay instrumentos musicales por las clases. Entonces, esa forma de trabajar la escuela no la conozco en profundidad porque no he trabajado nunca en una escuela así, me encantaría, pero se queda resultados. Entonces, claro, desde el desconocimiento, desde fuera de una escuela así, digo, bueno, ¿y cómo se evalúa? Porque yo cuando empecé a trabajar decidí no hacer exámenes. Yo digo, no voy a hacer exámenes. Puedo evaluar de muchas formas distintas. Puedo observar mientras trabajan, que hagan una exposición oral de un trabajo, que me defiendan su proyecto. Hay muchísimas formas de evaluar. Además, la evaluación es algo que me encanta de mi trabajo. Separándolo de calificar, que calificar es distinto. Entonces, claro, me surge esas dudas. Rosan, ¿cómo sería el...? Una cosa, perdón que te interrumpo, pero es muy divertido que dices esto, porque una de las cosas que hacemos siempre en nuestros diseños es dar espacios de exposición. No solo de una manera, no solo poner algo en las paredes, pero simplemente facilitar, ¿sabes? Poder exprimirte en distintas dimensiones y materiales, y etcétera, y facilitar y invitar un poco a compartir esto. Yo sé de los profesores con quien trabajamos que esto es súper importante. También porque no solo por la evaluación de lo que está haciendo el alumno, para que aprenda cómo comunicar, pero también entre los alumnos y a través de la escuela, porque así también se comunica, ¿sabes? Y buenas ideas se van comunicando, ¿sabes? Por toda la escuela en esta manera, porque se comparte de manera visual o tangible los resultados, o puede ser también una performance de un alumno, una película, etc. Bueno, ¿no? Y aparte también el hecho de tú tener que exponer un trabajo hace que autoevalúes primero tu trabajo. O sea, se dan muchos procesos mentales mucho más completos que si simplemente lees un texto y respondes unas preguntas sobre el texto. Pero es cierto también que cuando salen de mi clase y van a bachiller o van a la universidad, se encuentran con exámenes. Entonces, claro, recuperé los exámenes de nuevo. No es que haga únicamente exámenes, sino que pongo exámenes a modo de entrenamiento. Oye, que esto existe, os vais a encontrar con esto. Entonces, también lo trabajamos como si fuera una herramienta más de evaluación a la que van a tener que enfrentarse en su vida académica. Por eso lo recuperé.
que me encantaría, a día de hoy, me encantaría trabajar en una escuela de las tuyas, pero... Es que mira, no, yo no tengo escuelas mías, de las que haya... Es que eso es Sí. importante también. Yo no soy María Montessori ni Waldorf ni nada. Hacemos escuelas de todo tipo. Eso es importante de decir, porque sí, es muy importante, porque cada escuela lo suyo. Es que no, yo no creo en una solución. Yo creo que hay muchas posibles soluciones, que todos son buenos. También niños son diferentes y contextos y todo eso. Eso sí que es importante también. Pero yo creo que hay algunos conocimientos que vienen en realidad de mi mundo, que digo del diseño, del arte, de la arquitectura, que no hemos podido, no sé si calibrar o colaborar es el buen palabra, pero es esto, la comunicación entre un profesor que sabe todo de lo didáctico, de la pedagogía, etcétera, y un arquitecto de repente que se pone a punto de vista del profesor y empieza a pensar cómo el diseño, ¿sabes?, puede aumentar el aprendizaje. Y el profesor, que en realidad hace lo mismo, pero punto de vista del arquitecto, y dice, ¿cómo yo podía, ¿sabes?, con el espacio, etcétera? Y cuando esto se conjunta, pues se puede aumentar simplemente aumentar el potencial de aprendizaje de toda la comunidad escolar. Eso, tanto el profesor como los alumnos, porque los padres también son parte del proceso de aprendizaje, ¿eh? Esto se olvida de vez en cuando, pero son muy importantes en este diálogo también. Sí, la familia es un agente primario en la educación. De hecho, Eso has empezado diciendo que, bueno, que escucháis todas las partes, los profesores, los alumnos, las familias, pero claro que realmente tiene que ser muy difícil hacer encajar el enfoque que tengan los profesores con un arquitecto, un diseñador. Hay detrás de Rosan Bosch hay un equipo enorme de personas. Me gustaría que me contara cómo es ese proceso de empezar a diseñar una escuela, porque creo que tiene que ser difícil, ¿no? Bueno, eso es mi profesión. Difíciles no es la palabra. La verdad es que normalmente somos muy como... es como muy motivador. Es como, ¡ya! ¿Sabes? Normalmente hay arrancamos y cuando una vez todos los puntos están en su sitio, podemos empezar. Es un proceso muy bonito. Pero lo que pasa es que yo creo que es muy importante algo que a lo mejor, ¿no?, también es diferente para nosotros, que tenemos una metodología un poco diferente de cómo se trabaja normalmente. Y esto es que para nosotros no solo, ¿sabes?, no solo sabemos de cómo el contexto físico impacta el aprendizaje, y después hacemos un diseño sobre un espacio de diálogo, dicen, bueno, ¿qué queráis? Y después vamos en casa y hacemos un diseño y aquí está. No, es un proceso de colaboración a donde nos defiamos a todos, tanto no solo a la gente de la escuela, también a nosotros. Entonces siempre tenemos un proceso de involucramiento que se llama involucramiento de los usuarios. Y esto, quién son, es un poco depende de la escuela y cómo lo vemos. Después en el proceso por delante, pues es muy importante, porque si no, al final del día no es como estaba diciendo en principio, no es el diseño lo importante. El objetivo es el aprendizaje, es la educación. Entonces, por eso va a través de un diálogo de colaboración y de involucramiento, pero ahí tenemos que entender uno al otro. Entonces, la verdad es que el proceso de diseño es también un proceso de aprendizaje. Y eso es importante. Y bonito. Y divertido. Tanto para nosotros como para la escuela. Y entonces, en este proceso hay tres áreas que se tiene que cambiar de manera holística, y es esto siempre lo difícil. Hay el diseño, pero la verdad es que el diseño, por lo difícil que suena, no es lo más difícil. Hay el diseño, la pedagogía, hablamos mucho de la pedagogía y las metodologías, y entonces hay la organización. Y ahí es mi experiencia que las escuelas necesitan también mucha ayuda
necesitan apoyo en cómo cambiar y adaptar la organización. Déjame explicar. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un profesor, cuando tú eres solo con un grupo de niños, tú puedes hacer una cierta cantidad de actividades. Pero en el momento que tú empiezas a combinarlo, por ejemplo, hay muchas escuelas que trabajan con, seguro que conoce que el co-teaching, o que cuando van un poco más por delante, el project-based learning, ¿no? Trabajar en proyectos, ¿no? Y que combinan, por ejemplo, los distintos subjects, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para poder trabajar de esta manera, los profesores tienen que trabajar entre ellos, pero también vas a ver, ¿sabes?, una necesidad físico diferente. De vez en cuando necesitan un espacio un poquito más grande para la presentación. Después necesitan espacios pequeños para tener grupitos, pero que un grupo no escuche lo que está haciendo el otro grupo, porque, ¿sabes?, como salas pequeñas de reuniones o pods, ¿no?, que le llamamos de trabajo. Después tiene que exponer, ¿no?, cuando trabajan con el proceso de design thinking, ¿no?, que ahí llega el momento de presentación, ¿no?, para evaluar lo que has hecho. Entonces necesitas facilidades por eso. Entonces, claro, con el deseo de implementar estas nuevas pedagogías, también llega la necesidad de otro diseño físico, las facilidades, pero también llega la necesidad de cambiar el modelo de organización, que hay temporadas, por ejemplo, que un profesor trabaja en equipo, que estos profesores, por ejemplo, un ejemplo de Perú, ahí hacemos una escuela que se llama Markham College, que ahí hicimos con ellos un programa que empezamos a planificar para que todos los algunos profesores se encontraban simplemente al mismo momento, porque si no, no podían, ¿sabes? Trabajar en conjunto, porque uno estaba el lunes por la mañana, el otro el miércoles por la tarde, y son, ¿sabes?, tonterías. Entonces, que los profesores de idioma, por ejemplo, ¿no?, que ellos tienen es una escuela internacional, entonces tienen muchos idiomas, entonces que los profesores de idioma que se encontraron con los mismos grupos de niños al mismo temporada para que podían empezar a llevar a cabo un proyecto en conjunto. Entonces, hay los sistemas de organización. Entonces, nosotros hemos tenido que especializarlos en las 3 áreas. Tenemos que ayudar a los profesores de cómo vamos a trabajar con estas metodologías de design thinking, por ejemplo, cómo vamos a hacer el diseño y también cómo vamos a ayudar y los distintos modelos de organización para facilitar todo esto. Y esto es el proceso que arrancamos cuando empezamos a trabajar con una escuela, que son los 3 procesos. Y ahora ni siquiera hemos hablado de las tecnologías digitales, que también juegan un rol ahí dentro. ¿Qué papel juega la tecnología para ti, bajo tu punto de vista? ¿Sabes qué pasa? Que ahora hay un movimiento, una tendencia que se ha dejado ver en algunas redes sociales y en algunas noticias, un poco en contra de la tecnología dentro del ámbito educativo. Uh-huh. Yo tengo mi opinión y bueno, pero me gustaría saber la tuya. Dentro de cómo entiendes la educación, ¿qué papel jugaría la tecnología? Bueno, mira, yo tengo también mi opinión. Yo creo que lo más importante de la tecnología es de que lo pensamos, esto es mi primera opinión, es que yo creo que tenemos que pensar bien y ser mucho más nuancado que en esta discusión, porque yo sé de qué discusión hablas, porque esa es una discusión en todas partes. Entonces yo creo que no es un pro y contra, eso es el primero. Yo creo que la tecnología ha venido por quedarse. Sí. Y es así, esto es así, que el mundo funciona como si no tiene nada que ver si me gusta o no me gusta, así es, ¿no? Esto es uno. El segundo que quiero decir sobre la tecnología es que, y eso yo lo voy a ilustrarlo con un ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, el impacto de la tecnología no estamos muy nuanzados en pensar lo que hace, sobre todo con un niño muy joven y las consecuencias que tiene. Es como sí o no, y no es esta cuestión. Por ejemplo, yo trabajando, ya estoy bastante mayor, y voy trabajando con esto durante muchísimo tiempo. Es por eso que yo he visto que los dibujos
de los niños, porque como hacemos estos proyectos así de colaboración, hemos visto que los dibujos, los niños, sobre todo en la edad como de 4, 5, 6 años, ¿sabes? Cuando empiezan a poder dibujar y empiezan a ver, por ejemplo, contexto tridimensional. A lo mejor no controlan, ¿sabes? Dibujar algo en perspectiva, todo esto, pero van pensando, bueno, el árbol está detrás de la casa y es por eso que no ve esto, pero solo veo esta parte. Entonces, no sé. Entonces, claro, cuando tú preguntas a niños dibujar, por ejemplo, su familia, su casa, cosas estas, en un grupo de niños, por ejemplo, de 6 o 5 años, pues tiene un cierto estilo. Y nosotros hemos podido ver, durante, por ejemplo, la temporada de 10 años, que esto ha cambiado muy fuerte, que los niños no tienen el mismo control de fin motórico de poder dibujar. Los dibujos salen muchísimo más simples pero no solo es que no tiene el control motórico fino, creo que se llama, ¿no? Pero también, y está ahí que es importante, porque este desarrollo motórico tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Entonces, claro, cuando vas fast forward, ¿no? También frena el desarrollo de tu entendimiento espacial, no especial, espacial, y por ejemplo, con esto también la capacidad matemática de entender algunas problemáticas como tridimensional. Entonces, pues, ¿qué hacer en esta situación? Decir que es prohibido para los niños de tocar un iPad antes que llegan a la edad de 2 años, pues no va a pasar. ¿Sabes? Da igual, puede ser que sí, no está bien cuando estás en una media digital 5 o 7 horas al día o lo consumes mucho. Esto para mí es el que se llama el sentido, ¿cómo se llama? Bueno, common sense, ¿no? El sentido común, ¿no? Pero bueno, no, pero sí lo que se tiene que hacer como escuela es pensar, bueno, así está la sociedad, cambiado. ¿Cómo vamos a aumentar el desarrollo de motórica fina, la motórica fina de los alumnos para que aumentar sus capacidades cognitivas a lo largo, por ejemplo, como escuela, y pensar en cómo afrontamos con esos desafíos que nos llegan desde la sociedad? Otro es, por ejemplo, esta mañana yo estaba leyendo una investigación, yo creo que fue de Economist, pero bueno, sobre que se ve ahora que el desafío, lo más grande que el mundo tiene que afrontar en el año que viene, no es climático, no, es ¿cómo se llama? La información falso, porque hay elecciones en muchos sitios alrededor del mundo y ¿cómo se llama? The biggest threat, ¿cómo se llama eso? Threat en español, el peligro más grande que afrontamos mundialmente es la mal información. Entonces, el pensamiento crítico, otra cosa que viene, el pensamiento crítico para poder evaluar las informaciones que encontramos, súper importante. Pues a dónde aprendemos, ¿sabes? Esto, gran parte de la responsabilidad en la escuela. Entonces yo creo que en vez de enfrentarnos tanto, claro, tenemos que pensar qué pasa cognitivamente con un niño. Cuando ves un niño de 2 años así como paralizado con un iPad, sabemos que, claro, obvio que no está bien. Eso, ahí yo no creo que está bien, porque nuestro cuerpo, nuestros sentidos son parte del desarrollo de nuestra mente. Entonces, si tenemos situaciones pasivas en una cantidad demasiado grande, pues nos va a bajar un cierto desarrollo de nosotros como humanos, porque tenemos un cuerpo, tenemos sentidos que son parte de ese proceso. Pero al mismo tiempo, también hay cosas en los medios digitales que son geniales, que nos da, por ejemplo, unas posibilidades en la educación de mejorar la oferta individual por cada niño. Cuando tú tienes un niño que va mucho más por delante, mucho más rápido por los demás, que no tiene que ser aburrido a esperar, que puede ir corriendo. Exacto. Que te da la posibilidad como profesor de mandar a los niños haciendo un proyecto colaborativo, multidisciplinario, y tú de distancia puedes ver cómo van avanzando. Y tú puedes decir, yo creo que necesitan un poquito de ayuda, no han captado esto 100%, sin que te tienes que hacer un examen, puedes simplemente verlo. Te da etcétera, etcétera, te da la posibilidad de encontrar información, ¿sabes? Como antes, que fue como el acceso a conocimiento es inmenso.
la producción de productos creativos, mira, es un ejemplo. Yo hablo mucho. No, me encanta escucharte, Rosan. Okay, vale. Bueno, mira, Javier, otro ejemplo. Una de las primeras escuelas que hizo yo. Entonces, fíjate, esto es desde hace muchos tiempos. Es la escuela Vitra en Estocolmo y vamos, estamos como 12 años o algo así, ¿no? En esta escuela, pues yo había hecho la escuela y tenemos 6 principios que utilizamos mucho en el desarrollo del diseño. Esta escuela está hecha con esos principios. Y yo creo que fui como un año y pico después, yo voy visitando la escuela, porque, no sé, tienen que cambiar un poquito más y tienen que tener un patio nuevo ahora, cosas así. Entonces yo estoy visitando la escuela, un año y pico, después, un año, 3 meses, después se arranca la escuela. Pues voy entrando y viene como un niño. Y el niño tiene como, no sé, 9 años o algo así, 9, 10 años, pero es desde hace 2 años, entonces no es como hoy. Entonces, no todos los niños tenían un iPhone, por ejemplo, un smartphone. Entonces este niño viene corriendo y me dice, ¡ay, Miss Rosan! Pues nada, me han dicho que usted ha diseñado la escuela, bla, 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 bla. Y estoy ahí con la directora de la escuela, se llama Jenny, o yo, estamos hablando con este niño. Y Jenny dice, oye, al chico dice, bueno, ¿por qué no? Rosan está aquí para una reunión. Porque tú no hablas con tus compañeros y haces un resumen para Rosan, ¿qué os parece de vuestra escuela? Para que ella pueda contarla a sus hijos. ¿Qué os parece de la escuela? Porque yo tenía unos hijos en este momento mismo era. Entonces nada, el chico se va y yo me voy en la reunión. Pues nada, un par de horas más tarde, yo me voy desde la escuela, voy corriendo, porque hace tarde y tengo que coger mi tren y avión, y me voy corriendo, y al camino saliendo de la escuela viene el chico y dice, ¡ay, Miss Rosan! Y me viene con una, ¿sabes? Esta USB. Sí. Y me dice, es para usted. Las reacciones de mis compañeras, ¿qué nos parece de tu escuela? Digo, bueno, gracias, y nada, gracias, y me voy. Entonces en el avión lo pongo en mi ordenador, y este chico, en esas 2 horas que ha tenido, y es un chico como de 9, 10 años, no tiene más, ha hecho una película. Ha entrevistado a sus compañeros, preguntándoles qué te parece la escuela. Los niños, que son toda esta edad, que son pequeños, 9 años es bastante pequeño en mi perspectiva. Y entonces estos niños, pues son suecos. Están hablando entonces en inglés, y los niños que no podían decirlo en inglés, han subtitulado lo que están diciendo. Lo han cortado, han puesto una música, un título, un subtítulo, al final, y todo eso en 2 horas. Para mí fui como un resultado, ¿sabes? Y esto es la tecnología también. Y este niño ha hecho todo esto y es muy útil estas capacidades. Eso es un ejemplo de cómo depende cómo utilizamos las tecnologías digitales. Yo creo que es un desafío y hacer sí o no es el camino por delante. Es más que somos conscientes de lo bueno, de lo malo, que nos permitimos preguntar, ¿está bien? ¿No está bien? Discutir, que hablamos, por lo menos ahora lo hablamos. Antes ni siquiera lo discutimos, ¿no? Eso sí que está bien. Yo creo que tenemos que estar con la mente abierta y también reconocer que algunas cosas no están bien, ¿sabes? Y algunas cosas sí están bien. Y es esto con muchas cosas en la vida, Javier, que no hay una respuesta. Bueno. Hay que tener en cuenta no es tan fácil. el contexto y el de dónde viene, ¿no?, esa inquietud, ¿no? O sea, sí. Claro, es que realmente la tecnología no la van a quitar, no se va a ir porque no la trabajemos en la escuela, pero hay que trabajar eso, el pensamiento crítico, saber identificar o no si la información que tengo es veraz, hay que tener muchas cosas en cuenta, y es precisamente en la escuela donde se trabaja esto. Eso es por eso que es tan importante que para mí el cambio de paradigma que necesitamos lo más en las escuelas es sobre todo que tenemos que ir de un sistema que da las respuestas, que dice esto es la manera justa de hacerlo, que es fijo, que es lo mismo que ya hemos hecho de hace tanto, que nos permitimos
¿sabes? Simplemente cuestionar, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacerlo mejor? Y que vamos juntos, todos juntos, ¿sabes? Cambiando y desarrollándonos como escuela, como instituto, porque es esto el problema. Cuando no, es esto, que estamos sin movernos. Todo el mundo va por delante, ¿no? Rosan, tengo una última pregunta. A ver. Sí, venga. Me ha encantado hablar contigo y conocerte y que me aportes tu punto de vista y tu visión de la educación. Si estuviera en tu mano, me gusta siempre terminar las entrevistas con esta pregunta. Si estuviera en tu mano, ¿qué sería lo que cambiarías de la educación de forma prioritaria? Bueno, es que aquí en el estudio me llaman la reina de las curvas. Y no es porque soy muy gorda, Entonces, yo creo dos cosas. La verdad es que tú dices una cosa prioritaria, pero yo creo que eso consiste de dos cosas. Yo quiero que la gente, claro, quiero que cambien su mente de ser tan fijo que así se tiene que hacer las cosas, que a un mente mucho más flexible. Yo quiero introducir la flexibilidad en la manera de pensar. Por eso a mí me gustaría, primero la prioridad es introducir el concepto de experimentar. Y por eso, como arquitecta diseñadora, me gustaría que se experimenta con el espacio. Que se experimenta y simplemente puede ser, depende a dónde estás y cómo estás, que es un experimento para ti. Puede ser que simplemente que todo el mundo abra la puerta, ¿no? Que no cerras la puerta, puede ser esto. Puede ser que dejas tus alumnos hacer cuevas debajo de su mesa, que se lleva una manta, o preguntas a los alumnos que las ven peores y dices, bueno, ¿cómo podríamos también hacer en esta escuela? ¿Cómo podríamos cambiarlo? Nosotros he escrito otro libro que se llama Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela, que es un libro muy finito, muy pequeño y simplemente introduce como 6 conceptos de espacios que tienen que ver con 6 principios de aprender. Y esto se ha hecho para justamente un profesor muy fácilmente puede experimentar con esto y también se puede explicarlo a los alumnos. Muy importante que ellos también puedan participar en ese proceso. Entonces, primero, la prioridad es experimentar con los espacios para que no lo utilizamos de manera tan fijo. Y número 2, como parte de esto, ir afuera, simplemente. Yo creo que hay un gran fallo en las escuelas que nos quedamos adentro de los edificios de las escuelas y que no vamos fuera, que no estamos en el parque, visitar la tienda. Por ejemplo, ayer estaba como os lo dicen, yo viajo mucho porque hacemos proyectos en todas partes del mundo. Y ayer estaba, hablando con una escuela en Suiza y ellos estaban hablando, ¿por qué no vamos afuera haciendo listas de compras? ¿Sabes? Porque estaban hablando de alumnos que tenían que aprender el alemán, que no fueran alemanes y les costaba. Y esto de ir de compras y hacer una comida y, ¿sabes? Cosas como, pues mira, una receta que vamos a cocinar, hacer la lista de compras, ir a comprarlo, ¿sabes? Hablar con, yo qué sé, en la tienda de qué estás buscando, a dónde encuentro esto y tenéis esto y 1 kilo de tal y cual. Después volver a la escuela en alemán, ¿sabes? Hacer la comida y después presentar la comida en alemán, ¿no? A los padres que vienen a comer esta comida. En todo el proceso has entendido un montón. Has entendido alemán, pero también has entendido que 1 litro es tanto y no tanto, ¿no? Y que no cabe en un vasito así, ¿no? Y que has aprendido incluso cocinar, ¿no? Entonces es para poder decirte que el aprendizaje es simplemente abrir a la sociedad y ir fuera de la escuela. Esos son las 2 prioridades. Mover más. Entonces mover fuera y experimentar. Pues son 2 cambios grandes, parecen pequeños, pero son 2 cambios grandes. Pues es que está fácil, Javier, no entiendo por qué no lo hacemos. Pero que se puede hacer, exactamente. Abrir la puerta y ir afuera. ¿Sabes? No es más difícil tampoco. Y es tan difícil, pero
¿Me entiendes? Sí, hay que salir. Es verdad que no se puede descubrir el mundo desde cuatro paredes. Es muy complicado. Hay que salir. Y hay que salir y también simplemente... simplemente tener... Es eso también. Yo creo que el momento que sales, tú aumentas las experiencias que tienes. Sí. Y es esto un malentendido, que pensamos que cuando tú estás en una habitación blanco, con muy pocas impresiones en tus sentidos, que aprendes mejor. Esto la neurociencia ahora también nos ha probado que no es falso. Cuando tú aprendes alemán, matemática, historia, todo en esta habitación blanco, ¿no? Vas a poder hacer tus exámenes, pero un mes después ya no te acuerdas, ¿sabes? No te acuerdas de... Estás en un bar y tienes que hablar alemán y te sale muy mal. Pero cuando tú aprendes el alemán, un día ahí, un día abajo del árbol, el día siguiente en la cantina, haciendo la comida, también aprendes, por ejemplo, tu historia, bueno, en la biblioteca, el día siguiente en el aula, pero después estás en... Entonces, el aprendizaje por todos los sentidos y las impresiones que tienes con todo tu cuerpo se profundiza muchísimo más. Eso es otro aspecto de nuestro trabajo, simplemente aumentar. Aprender más rápido y más eficaz también. Es por eso que digo que los resultados académicos no necesariamente son peor, el contrario. Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo. Javier. Sí, gracias a ti. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aportación de tan grandes ideas para mejorar la educación. Me ha encantado, de verdad, compartir este rato contigo. Sigo recomendando tu libro, Aprender jugando, diseñar para leer. Lo tengo por aquí, mira. Diseñar para leer. Es muy bonito, sí. Es una pasada. Es un libro cargado de ideas, y acabas de decir que acabas de sacar otro. Cargadas de ideas que nos hacen tener un enfoque muy distinto de los espacios educativos. Rosan, gracias. Bueno, gracias a ti, Javier.